tengo un plano, una superficie plana, ¿sí? Y tengo en ese plano 3 puntos. ¿Está bien? Geométricamente, a los puntos se le debe nombrar con letras mayúsculas. A ver, vamos a nombrarlo por aquí. Punto A, punto B y punto C. ¿Está bien? Listo. 3 puntos en un plano y estos 3 puntos son no colineales. ¿Qué significa? Que los 3 no están sobre una misma línea. Lo que voy a hacer a continuación es unir los 3 puntos mediante líneas. Tú sabes muy bien que si yo uno, 2 puntos, estoy tratando, ¿qué cosa? Estoy trazando un segmento. Aquí tengo el otro y aquí tengo el otro segmento. Ahí está. Entonces tengo 3 puntos, 3 segmentos. Profesor, ¿qué he formado? Bueno, ya tú debes estar imaginándote de qué se trata. Es una figura geométrica formada por 3 puntos y por 3 segmentos. Estamos hablando de los famosos triángulos. Los famosos triángulos, ¿cierto? Muy bien, de eso se trata la clase de hoy. En triángulos, a los puntos se les va a llamar vértices. A ver, por aquí tenemos entonces un vértice, el vértice A. El vértice A. El de aquí es el vértice C, el vértice B. 3 vértices. Los segmentos también van a tener un nombre. Los segmentos se van a llamar lados. Lados. ¿Cuántos lados vamos a tener? Este lado BC, lado AC, lado AB. 3 lados. ¿Está bien? Lados del triángulo. ¿Qué más tenemos como términos en un triángulo? La abertura que existe entre 2 lados. Los famosos ángulos. Ángulos. Yo le voy a llamar alfa. Por aquí le voy a llamar beta y teta. Ahí está. ¿Está bien? Estos ángulos, tú ya sabes muy bien por el tema anterior, son las medidas de las aberturas entre 2 segmentos. Ese símbolo que yo lo coloco a cada letra griega es el símbolo de la unidad de medición de un ángulo, que es el sistema sexagesimal. Correctamente yo diría alfa grados, beta grados, teta grados. ¿Está bien? Seguimos. Vamos a nombrarlos también por aquí. Ángulos interiores. Interiores. ¿Está bien? Ángulos interiores. ¿Cuántos hay? 3. 3. Profesor, ¿habrá ángulos exteriores? Por supuesto. Para eso yo voy a prolongar los lados. Por ejemplo, vamos a prolongar aquí. A ver. Prolongo ahí. ¿Sí? ¿Y qué se ha formado? Un ángulo exterior.
¿Está bien? Por aquí también, a ver, voy a prolongar y aquí se forma otro ángulo exterior. Aquí, para este lado, voy a prolongar y voy a formar otro ángulo exterior. ¿Está bien? Le voy a colocar también medidas, ¿sí? A ver, voy a llamarle X grados, Y grados, Z grados. ¿Está bien? Entonces, estos ángulos van a ser los ángulos exteriores. Ángulos exteriores. ¿Está bien? Ya. Ángulos exteriores. ¿Cuántos van a haber? Tres. El Y, el X y la Z. Ángulos exteriores. Listo. Profesor, resumen. ¿Qué cosa es un triángulo entonces? Figura geométrica, ¿sí? Compuesta por tres puntos no colineales sobre un plano, unidas por líneas o segmentos que nosotros le vamos a llamar lados. A esos puntos le vamos a llamar vértices. Va a tener también todo triángulo tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Solamente quiero recalcar aquí un ángulo interior y un ángulo exterior adyacente van a formar un par lineal. Un par lineal son dos ángulos sobre una línea recta, o sea, sobre un ángulo llano. Por lo tanto, suman 180 grados. ¿Sí? Eso. A ver, dijimos nosotros que en todo triángulo vamos a tener tres lados. Esos lados son segmentos y todo segmento tiene medida, ¿cierto? A ver, por aquí tenemos una medida. Que este lado mida A, este otro lado mida B y este tercer lado que mida C. Estamos hablando ahora de las medidas de los lados de un triángulo. Profesor, ¿para qué me va a servir las medidas de los lados de un triángulo? Para hallar otro elemento importante de los triángulos, que es el perímetro. Perímetro. Profesor, ¿qué es el perímetro en un triángulo? La suma de las medidas de sus lados. Por lo tanto, el perímetro va a ser A más B más C. Perímetro. ¿Está bien? Ya. Ahora voy a decir lo siguiente. Estas tres medidas tienen que cumplir una relación para que el triángulo pueda existir. De lo contrario, no existiría un triángulo según sus medidas. Esta propiedad se llama la propiedad de la existencia triangular. Vamos a llamarle acá. Existencia triangular. Existencia triangular. Ya está. Profesor, primero voy a decir, vamos a suponer que A es mayor que B y B es mayor que C. ¿Está bien? Ya. Para que un triángulo exista se tiene que cumplir lo siguiente. Cada uno de sus lados, trabajemos primero con A, ¿ya? Cada uno de sus lados se tiene que cumplir lo siguiente. Mira, esta medida A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, que B menos C. Y tiene que ser menor que la suma.
o sea, de B más C. El otro lado, el lado B, tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, A menos C, y menor que la suma, A más C. ¿Está bien? Y el lado C, de la misma forma, este lado C tiene que ser mayor que la resta, A menos B, y menor que la suma, A más B. A más B. ¿Te das cuenta? Entonces, si cada uno de los lados, cada una de las medidas de los lados cumple con esta relación, entonces el triángulo existe. El triángulo existe. De lo contrario, no existiría el triángulo. ¿Quedó claro? Vamos a revisar ahora algunas clases de triángulos. Solo lo más importante. Mira, si yo tengo un triángulo donde uno de sus ángulos interiores tiene un cuadrado como esto, significa que estamos ante un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Este cuadrado en un ángulo va a significar para mí un ángulo recto. Ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces estoy ante un triángulo rectángulo. ¿Qué más hay que señalar? Los otros dos ángulos son agudos. Alfa y beta son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Pero se va a cumplir algo muy importante, que la suma de esos ángulos agudos en un triángulo rectángulo van a sumar 90 grados. Listo. Propiedad importante. ¿Está bien? Ya. Hay que conocer otro triángulo que también es especial y lo vamos a utilizar bastante en la resolución de ejercicios. Si yo tengo un triángulo con una marca por aquí y por aquí la misma marca, en geometría, marcas iguales significan medidas iguales. Entonces, estamos hablando de un triángulo que tiene dos lados iguales. Ese triángulo es el famoso triángulo isósceles. Isósceles. ¿Está bien? Isósceles. Profesor, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y también dos ángulos interiores iguales. Estos dos de aquí. Si esto es alfa, esto es alfa. ¿Está bien? Triángulo isósceles. Y por aquí vamos a tener otro triángulo también que es muy especial. Acuérdate de las marcas. Si yo marco aquí la misma marca por acá y la misma marca también ahí, tendría que decir que los tres lados de un triángulo miden igual, porque tienen la misma marca. Entonces, ¿cómo se va a llamar aquel triángulo que tiene los tres lados iguales? El triángulo equilátero. Triángulo equilátero, ¿sí? Lados iguales. Lados iguales. Y mira, aparte de eso, se cumple también que los ángulos interiores miden igual. Si esto es alfa y esto es alfa. ¿Cierto? ¿Sí? Y se cumple lo siguiente, que la suma de los tres, que serían 3 alfa, es igual a 180 grados.
¿Cuánto mide entonces el ángulo interior de cada triángulo equilátero? 60 grados. Tú ya sabes, a partir de ahora ya sabes, ¿ah? Los tres lados miden igual, sí. Los tres ángulos interiores también. ¿Y cuánto mide cada uno? 60 grados. Eso se cumple en el triángulo equilátero. Ahora vamos a revisar algunas propiedades básicas de los triángulos. Como por ejemplo, la primera que relaciona la medida de los ángulos internos. A ver, aquí están los ángulos internos. Vamos a ponerle medidas a dichos ángulos. Utilicemos el alfa, el beta y el teta por aquí. Ya está. Básica y fundamental esta propiedad. La suma de los ángulos internos en todo triángulo mide 180 grados sexagesimales. ¿Sí? Fundamental. Ahora vamos a revisar la suma de los ángulos exteriores. A ver, por aquí tengo un ángulo exterior, por aquí tengo el otro y aquí el tercer ángulo exterior. ¿Está bien? Ya, vamos a colocarle valores X, Y, Z. ¿Qué dice la propiedad fundamental en todo triángulo? Que la suma de los ángulos exteriores, estamos hablando del X más Y más Z, ¿cuánto es? 360 grados. 360 grados. Muy bien. ¿Y existirá alguna relación entre ángulos exteriores e interiores? Claro que sí. A ver, vamos a nombrarlos. Vamos a nombrarlos aquí. Alfa, aquí beta y aquí teta. Listo. Ya. Profesor, ¿qué relación existe entre las medidas de los ángulos internos y externos? Mira. A ver, voy a hallar un ángulo exterior. El Y. Aquí está el Y. Mira, lo estoy pintando. Acá está. Ángulo Y. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Adyacente significa junto, o sea que el alfa no juega. ¿Quién juega? Beta y teta. Profesor, Y es igual a beta más teta. Listo, se acabó. Y hacemos el mismo análisis para hallar Z. El ángulo exterior Z mide la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Estamos hablando de quién? De beta y alfa. Alfa más beta. ¿Te das cuenta? Y de la misma forma podemos hallar X. El ángulo exterior X, que está por acá, mira, el ángulo exterior X, es igual a la suma de ¿qué interiores? De alfa y de teta. Alfa más teta. Listo. De esa manera relaciono medidas de ángulos interiores y exteriores. Ahora vamos a recordar también algunas propiedades especiales. Si bien es cierto, son formas, algunos de triángulos y otros de cuadriláteros, pero de todas maneras me van a servir para resolver problemas de triángulos. Mira, ve, por ejemplo aquí ve, observa bien esta figura geométrica. ¿Qué forma tiene? De acuerdo a su forma le vamos a nombrar, ¿está bien? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es? Bueno, lo dejo a tu imaginación.
Para mí va a significar un boomerang. Y yo le voy a llamar así, la propiedad del boomerang. ¿Está bien? Ya. Profesor, ¿qué dice la propiedad del boomerang? Dice, aquí tengo un ángulo interior. ¿Está bien? Le voy a llamar alfa. Aquí tengo otro ángulo interior, beta. Aquí tengo otro ángulo interior, teta. ¿Está bien? Y observa por aquí, este ángulo exterior, ¿sí o no? Este ángulo exterior. Ese ángulo yo le voy a llamar X. Supongamos que mida X. Profesor, ¿cuál es la propiedad? La propiedad dice que ese valor de X, esta medida que está afuera, es la suma de las tres medidas de los ángulos agudos interiores. Ahí está. Propiedad del boomerang, ¿cierto? Ya. Ahora, quiero que me digas, observa bien, ¿qué forma tiene esta figura? Muchos dirán la letra A. Ya, está bien, la letra A. A ver, otros dirán qué cosa. No sé. Yo, ¿qué voy a decir? Bueno, yo lo veo como una cometa. ¿Podría ser una cometa? Sí, la forma de la cometa. Ya está. Yo le voy a llamar así. ¿Ya? La propiedad de la cometa. Profesor, qué relaciona esta propiedad, este ángulo que está acá, este ángulo exterior? ¿Sí? Vamos a llamarle alfa, beta por aquí, y por aquí adentro, como ángulo interior, a mi X. A mi X. Ya. A ver, profesor, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice lo siguiente. Ojo, acuérdate, propiedad de la cometa. A ver, X, el interior, más 180 grados es igual a la suma de alfa más beta, la suma de los ángulos exteriores. Eso dice la propiedad de la cometa. Listo. A ver, seguimos imaginándonos. A ver, ¿cómo le llamamos a esta figura? A ver, ¿tú qué dices? Una corbatita puede ser una corbata Michi. ¿Qué más puede ser? Una mariposa, ¿sí o no? Una mariposita. Bueno, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, yo me voy a quedar con la mariposa. ¿Qué dice, profesor? ¿Qué dice la propiedad de la mariposa? Mira, ve, aquí vamos a nombrarle que este ángulo mida alfa, que este ángulo mida beta, que este ángulo mida X y que este otro ángulo mida Y. Profesor, ¿qué dice esta propiedad? La propiedad dice la suma de los ángulos de esta ala de mi mariposa, estoy hablando de quién, de alfa más beta, debe ser igual a quién, a la suma de estos ángulos de mi otra ala, de X más Y. Ahí está. Esa es la propiedad famosísima de la mariposa. Y por último, quiero que observe bien esta figura y me digas cómo le podemos llamar. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué forma tiene? ¿Un cohete? Mira lo que se me ocurre a mí. Esto se parece a un pescado. Pescado, sus aletas. Vamos a llamarle así. La propiedad del pescadito. Mira, ve, profesor, ¿y qué relaciona esta propiedad? Aquí voy a tener este ángulo interno alfa, este ángulo interno beta. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? La cabecita y la cola de mi pescado. Bueno, ya. Ahora vamos con las aletas. Mira, ve, que esto mida X y que esto mida Y. Ahí está. Profesor, la propiedad del pescadito. Así es. ¿Qué dice esta propiedad? La propiedad dice, si yo sumo alfa más beta, ¿qué me tiene que dar? La suma de X
más Y. Listo. Famosa propiedad. La propiedad del pescadito. Ahora vamos a trazar algunas líneas notables del triángulo. Mira. Una de las líneas notables en todo triángulo es la famosa mediana. Vamos a escribirlo por acá. La mediana. A ver, profesor, ¿qué es la mediana? La mediana es un segmento, ¿sí? Que va a unir un vértice con el punto medio del lado opuesto. Estamos hablando de este segmento, punto medio, que sea aquí, el punto medio, que significa que esta medida es igual a esta medida. ¿Está bien? Si yo uno esos dos puntos, esa es la mediana. Esa línea se llama mediana. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuántas medianas puedo trazar? 3, porque de cada vértice voy a trazar una mediana. A ver, desde este vértice me tendría que ir hacia el lado opuesto. Su punto medio, que esté por aquí, ¿sí? Entonces esa distancia es igual a esta distancia, porque este punto es punto medio. Vamos a unir. Ahí está. Otra mediana. ¿Te das cuenta? Otra mediana. Y ambas medianas se van a intersectar en un punto. ¿Ya? En un punto. Ese punto es famoso también. Es el famoso punto G. ¿Cómo se llama? Baricentro. El baricentro. ¿Sí? El baricentro. Y el baricentro cumple una propiedad. ¿Ya? A ver, escúchame. La propiedad dice lo siguiente. Del punto G hacia el vértice existe una proporción de 2 contra la distancia que hay del punto G al punto medio. Significa que esto mide como 2K y esto mide como 1K. ¿Sí? Lo mismo sucede con las otras medianas. Del punto G al vértice existe una medida como 2 y del punto G al punto medio una medida como 1, proporcional. ¿Está bien? Te dejo ese dato porque lo vas a utilizar en ejercicios más adelante. Vamos a continuar con otra línea notable, muy famosa, se utiliza bastante, que se llama altura. La famosa altura. Mira, ve, la altura es otro segmento que va a unir un vértice con un punto del lado opuesto, pero en forma perpendicular. A ver, vamos a ver. Voy a partir de este vértice, me voy a ir hacia este lado, voy a trazar una línea, pero en forma perpendicular. Forma perpendicular. Y si es perpendicular, es una escuadra. Y toda escuadra forma un ángulo recto, 90 grados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Esta es la famosa altura. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuántas alturas puedo trazar? 3, ¿no? Aquí estaría la segunda altura y por aquí estaría la tercera altura, ¿no? Altura. Y existe otra línea notable que también la trabajamos bastante en problemas, que es la mediatriz. Mediatriz.
La mediatriz es una recta, ¿ya? Es una recta que va a pasar por el punto medio de un lado. A ver, escogemos un lado, este lado ya. Su punto medio, que es este punto. Significa que esta distancia es igual a esta distancia, ya. Ahora voy a trazar una recta, pero perpendicular a esta base. Tú ya sabes, perpendicular significa que forme un ángulo recto. O sea, aquí va a haber 90 grados. Y aquí también va a haber 90 grados. ¿Está bien? Esta recta es la mediatriz. Pasa por el punto medio de un lado, ¿sí? En forma perpendicular, formando 90 grados. Profesor, ¿y cuántas mediatrices? 3. De aquí saldría la otra mediatriz, y de aquí saldría la otra mediatriz. ¿Está bien? 3 líneas notables que se utilizan mucho en la resolución de problemas en triángulos. La mediatriz, la altura y la mediana. Ahora vamos con las situaciones de aprendizaje. Aquí tenemos una, por ejemplo. Tengo un triángulo ABC. ¿Y qué me dice? Si el triángulo ABC es equilátero. Hay que recordar lo que explicamos. ¿Qué cosa es un triángulo equilátero? Bueno, dijimos que la medida de los 3 ángulos interiores miden igual. ¿Te acuerdas o no? Ya. A ver, yo voy a suponer que cada uno de ellos mida alfa. Entonces tendría alfa más alfa más alfa. Profesor, 3 alfas es igual a ¿qué? A 180 grados. Estoy suponiendo que cada uno de ellos mida alfa. ¿Está bien? Los 3 miden alfa. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de ellos? 60. 60. A partir de ahora ya no vamos a hacer eso. Simplemente vamos a decir, ¿cuánto miden los ángulos interiores de todo triángulo equilátero? 60 grados. Entonces, aquí voy a tener 60 grados. ¿Está bien? 60 grados. ¿Ya? Y aquí también voy a tener 60 grados. Lo voy a escribir 60 grados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, listo. Profesor, pero yo quiero hallar X y X está por acá. Y tengo otro dato, que esto es 80. Listo. Mira, ahora yo te voy a preguntar. Supongamos que aquí yo tengo un triángulo, este triángulo pequeño que ves aquí, ¿cierto? Este ángulo 80, ¿cierto que es su ángulo exterior? Cierto, ángulo exterior. El 80 es ángulo exterior. ¿Y recuerdas tú a qué es igual un ángulo exterior? Es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Nos referimos aquí al 60 y al X. X más 60. ¿Te das cuenta? Entonces, el 60 va a pasar a restar y tu X va a valer ¿cuánto? 20. Profesor, X es 20. Listo. Solucionado. Ahora tenemos el siguiente problema. Aunque en realidad no es un problema, está súper sencillo. Aquí la pregunta es hallar el valor de X. Mira, ve, por aquí está X. ¿Está bien? Lo estoy pintando. Hay que hallar X. Y observa bien. ¿Recuerda los triángulos especiales? ¿Sí? Aquí observamos dos figuras, ¿cierto? Dos figuras. El pescadito y ¿qué más? La cometa. Ya. Mira, ve. Yo voy a aplicar la cometa. Escucha. Tengo acá, ve. Aquí. Y esto de aquí era la cometa, ¿cierto? Ya. Me olvido por un momento de esa parte de acá. Solamente presiono eso. Observa. La propiedad dice, este ángulo 80 más 180, así dice la propiedad, es igual a ¿qué? La suma de estos ángulos, ¿cierto? Alfa más alfa, 2 alfa,
Teta más teta, 2 tetas. ¿Sí? Sumamos aquí, ¿cuánto es? A ver, 260. Es igual a 2 alfa más 2 teta. En una ecuación tú puedes simplificar siempre y cuando todos los términos tengan un factor común. Todos tienen mitad. Entonces, lo que me va a quedar es 130 es igual a alfa más teta. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya salió pues, profesor, porque ahora simplemente observo mi triángulo. Mira, ve, el triángulo que está acá. Aquí hay un triángulo, ¿cierto? Ya. La propiedad fundamental que dice, la suma de los tres interiores, 180. Ponle x más alfa más teta, la suma de los tres interiores es 180. ¿Cierto? Pero por aquí tú ya tienes ese dato, 130. X más 130 es igual a 180. Que pase a restar el 130, tu X mide 50. Fácil, ¿sí o no? Aquí tenemos otro problema sobre triángulos. Observa bien la figura y dime qué observas. Escucha. Dos triángulos. Uno mayor, uno grande y el otro más pequeño, ¿cierto? Pero si tú eres observador, vas a encontrar una propiedad especial. Dime cuál. El famoso boomerang, ¿sí o no? El famoso boomerang. Aquí está el boomerang, mira. Boomerang, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar boomerang primero. A ver, ¿qué dice el boomerang? Este ángulo exterior, 3 alfa, es igual a la suma de ¿quién? De estos tres interiores, ¿cierto? Estamos hablando de alfa, de teta y beta. Listo, ya está. Boomerang. Que pase a restar una alfa, me va a quedar 2 alfa es igual a teta más beta. ¿Sí? Ya, y ahí lo dejo por mientras. Ahora quiero que observes, este triangulito de acá. Ese triangulito de acá. ¿Ya? Ese triangulito de ahí. ¿Qué dice? Que la suma de los tres interiores es 180 grados, ¿cierto? Voy a aplicar esa propiedad fundamental. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Yo diría 3 alfa más teta más beta es igual a ¿qué? A 180 grados. Ya está. Profesor, ¿y qué me piden hallar? Lo que te piden hallar es alfa. Entonces, mire lo que voy a hacer. Yo sé cuánto mide teta más beta. Aquí está, 2 alfa. Vamos a reemplazar. Entonces, ya tendría 5 alfas. 5 alfas es igual a ¿qué? A 180 grados. El 5 va a pasar a dividir y vamos a tener 36. 36 grados. Mide alfa, lo que yo quería calcular. Tenemos por aquí el siguiente problema y me piden calcular el valor de x. ¿Dónde está x? X está por aquí, ¿sí? Ahí está x. Tengo un dato. Este ángulo que está aquí mide 30 grados, ¿sí? Y observa estas tres marcas. Este lado tiene esta marca. Este otro lado tiene la misma marca. Y este lado de aquí tiene la misma marca. Profesor, ¿qué significa? Distancias iguales. Y tú ya sabes que en todo triángulo, dos distancias iguales, dos lados iguales, estaríamos hablando de ¿qué? De triángulo isósceles, ¿cierto? Ya.
En algún momento lo voy a utilizar. Profesor, pero ¿cómo lo planteo? O sea, ¿cómo empiezo a desarrollar este problema? Mira, ¿te acuerdas de la propiedad especial, la mariposita? Claro, aquí está, mira, ve, este ángulo con este de acá, que voy a pintar también, este que está aquí, que es el 30, y este otro ángulo que estoy pintando acá, ¿cierto? ¿Te ubicas o no? Mira, acá está la mariposita. Ya está. Profesor, ¿qué tengo que hacer? Sumar estos dos y luego le igualo a la suma de estos dos, ¿cierto? Ya. Ya tengo X, ya tengo 30. Me falta calcular este ángulo y este de acá. Ya. Mira lo que voy a hacer. Observa bien, ¿eh? A este ángulo, como lo desconozco, le voy a llamar alfa. Alfa. ¿Está bien? Y ahora quiero que observes esto. Mira, ve. Este lado y este lado miren igual. ¿Qué tal si yo formo un triángulo acá? Mira, estoy repasando triángulo acá. ¿Está bien? ¿Qué triángulo sería? Isósceles, porque todos lados miden igual. En el isósceles también se cumple que los ángulos de esta base también miden igual. ¿Cierto? En este triángulo, esta alfa también mediría lo mismo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto mide todo este ángulo? Alfa más 30. Listo. Ahora observa el triángulo que estoy repasando acá. Mira. Triángulo, ¿sí o no? Triángulo. Con dos lados iguales. Otro isósceles. Lados iguales, otro isósceles. Por lo tanto, este ángulo va a medir igual que este de acá. Si este mide alfa más 30, aquí voy a tener alfa más 30. ¿Cierto? Y completé lo que yo quería. ¿Te acuerdas que te dije? Para aplicar la propiedad de la mariposita, hay que obtener estos cuatro ángulos, ¿cierto? Ya los tengo, voy a plantearlo. Así ve. X más alfa es igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? A 30 más alfa más 30. Alfa más 30. Listo. Ya está. Ahora observa la ecuación. Este más alfa va a pasar a restar a esta alfa que está por aquí y al final se va a anular porque va a quedar 0 esa resta. Aquí me va a quedar X y 30 más 30, 60. Listo. Solucionado. Observamos el siguiente problema. Me piden calcular X. ¿Dónde está X? Aquí está X. ¿Está bien? Y me dan como dato por aquí 30 grados, 80 grados. Aquí hay un ángulo recto, 90 grados. Y además me dicen que BM, ¿dónde está BM? Aquí está, BM, esta línea, BM, es bisectriz del ángulo ABC. Esta línea divide a todo mi ángulo en dos medidas congruentes, dos medidas iguales. ¿Está bien? Ya. Pero primero te pido observar para completar algunas cositas que me van a servir más adelante. Mira, a ver, dijimos que aquí hay un ángulo recto. Entonces, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya tengo 90, por aquí tengo 80. Si yo sumo, sería 90 más 80, 170. Yo te pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? Lo que falta para hacer 180, ¿cierto? En este triángulo. ¿Cuánto falta para hacer 180? 10. Aquí hay 10. ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Hasta ahí todo bien. Ya. Ahora observe el triángulo ABC, el triángulo grande. ABC. Triángulo grande. ¿Cuánto mide este ángulo? 30. Este de aquí, 80. ¿Cuánto debe medir el ángulo B? O sea, todo. ¿Cuánto debe medir todo? Ya tengo 30, ya tengo 80, sería 110. ¿Cuánto mide todo esto? 70. ¿Por qué? Porque necesito completar
180, ¿cierto? Estoy hablando del triángulo grande, el triángulo mayor. 30, 80, 110, falta 70 para completar 180. Listo. Profesor, entonces, usted me está queriendo decir que este ángulo que está aquí, más esta X, más este 10 suman 70? Sí. Ya está. A ver. Vamos a ver. Escucha. Este dato de la bisectriz, ¿cierto? Yo te dije que ese dato decía que esta bisectriz divide a todo mi ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Profesor, pero si todo mide 70. Allá, o sea que esta bisectriz divide a mi 70 en dos. ¿Cuánto sería? 35. Por aquí. Y por aquí también habría, ¿qué cosa? 35. 35. Y salió, ¿cierto? Lo único que tendría que plantear sería x más 10 es igual a ¿qué? A 35. ¿Cuánto vale tu x? 25. Listo. Observa que el análisis es muy importante en la resolución de todo problema matemático. No solo en triángulos, sino en todo problema matemático. En este problema me hablan de altura y mediatriz. Ya. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. Es súper sencillo, mira. En primer lugar, vamos a explicar sobre la altura. ¿Sí? La altura. Me dice BH, ¿dónde está? Acá está, BH. Este segmento dice que es altura. Ya está. Te explico la propiedad de la altura. Si esta línea cae sobre esta base y esta línea me dicen que es altura, entonces forma con la base un ángulo recto. La altura con la base forma un ángulo recto. Esa es la propiedad. Entonces aquí le voy a colocar un cuadradito que para mí va a significar ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. Listo. Ahora, me dicen recta L, así lo leo, recta L es mediatriz de AB, del segmento AB. ¿Dónde está el segmento AB? Aquí está, mira, ¿ve? Ya. Y esta recta L, esta recta, es mediatriz, profesor. ¿Qué significa mediatriz? En primer lugar, es una recta que cruza a este segmento AB por su punto medio. Quiere decir que esta distancia es igual a esta distancia. Por eso lo marco así. Y además la intersecta formando un ángulo recto para ambos lados, ¿no? Obvio. Listo. Profesor, esa es la mediatriz. La recta mediatriz es aquella que intersecta un segmento en su punto medio y a la vez en forma perpendicular, o sea, formando ángulos rectos. Listo. Listo. Mira, hace un rato te dije, hay que ser bien observador. En la geometría es así. Hay que ser bien observador. Escucha. ¿Cuánto mide este ángulo? 60. ¿Cuánto mide este ángulo? 90. La pregunta del millón. ¿Cuánto mide este ángulo? 30. ¿Está bien? ¿Sí? 30. Ya está. Ya está. ¿Sí? Profesor, pero aquí también hay un 90. Y si esto es 30, ¿aquí cuánto hay? 60. Lo máximo. Lo máximo. Entonces, ya puedes calcular tu X, ¿sí o no? Por supuesto, porque obsérvame. Esto es una línea y aquí se forma un ángulo llano con el X y con el 60. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Par lineal. El par lineal son dos ángulos sobre una línea y forman un ángulo llano. Entonces tú vas a decir X
más 60, 180 grados. Porque es un par lineal. Estos dos suman 180 grados. X es igual a ¿qué? 120. 120 grados. Sencillo, ¿sí o no? El siguiente problema me dice que la recta L, que la tenemos por aquí, recta L, la recta L es mediatriz. Acá está, mediatriz. Ya te dije, propiedad, punto medio, y además aquí se forma 90 grados, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Este ángulo mide 4x más 10 y este ángulo mide 2x más 30. Y la pregunta dice hallar el valor de x. Listo. Ya. Mira, aquí voy a aplicar triángulos rectángulos. ¿Está bien? Primero voy a trabajar aquí. Aquí. Este ángulo más este ángulo, los tres suman 180, ¿cierto? Ya. Pero como este es un ángulo recto y ya mide 90, entonces la suma de estos dos es 90. Profe, ¿pero cuánto mide esto? No sé. Vamos a llamarle teta. ¿Está bien? Teta. Entonces, 4x más 10 más teta, ¿cuánto debe sumar? 90. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo 90, ¿cierto? Entonces voy a plantearlo por aquí. 4x más 10 más teta es igual a ¿qué? 90. 4x más teta, el 10 pasa a restar, 80. ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Ahora vamos a analizar el triángulo grande, el ABC. Mira, por aquí tengo 2x más 30. Aquí tengo otro ángulo recto, 90 grados. Y por aquí tengo teta. ¿Está bien? Ya. La suma de los tres es 180. Pero como aquí ya tienes 90, entonces la suma de estos dos me tiene que dar 90. Lo planteo aquí, mira, ve. 2x más 30 más teta me tiene que dar 90. 90. Vamos a reducir 2x más teta. Este 30 pasa a restar 60. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Profesor, pero yo quiero x. Ya. Mira lo que voy a hacer. Voy a juntar las dos ecuaciones. Estas dos las voy a juntar para formar, ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones. A ver. Por aquí las voy a juntar. 4x más teta es igual a 80. 2x más teta es igual a 60. Profesor, sistema de ecuaciones. Ya está. ¿Cuál es la idea de un sistema de ecuaciones? Eliminar una variable. Yo quiero x, por lo tanto tengo que eliminar teta. Para eliminar teta voy a restar, ¿sí? Voy a restar de arriba hacia abajo. Listo. Entonces vamos a decir 4x menos 2x, 2x. Teta menos teta se cancelan, ¿sí? Y 80 menos 60, 20. ¿Cuánto vale tu x? 10. ¿Qué querías hallar tú? X. ¿Cuánto vale? 10. Te voy a pedir que en este problema utilicemos toda nuestra concentración, ¿ya? Porque prácticamente lo voy a resolver en la gráfica. Ya. Primero, te voy a pedir que enfoques aquí, ¿sí? Te enfoques aquí. Ángulo interior, 20. Este ángulo interior no sé, pero aquí hay un ángulo 40. Yo te pregunto, ¿este ángulo 40 vendría a ser ángulo exterior de este triángulo? Sí.
este 40 es ángulo exterior de este triángulo. ¿Y qué dice la propiedad del ángulo exterior? Que un exterior es la suma de los dos interiores no adyacentes a él. O sea, me hablan de este ángulo y del 20. O sea, este ángulo más 20 me debe dar 40. Profesor, 20. Listo, solucionado. ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Y yo te pregunto, ¿cómo se llama el triángulo donde dos de sus ángulos miden igual? Isósceles. Por lo tanto, este lado que está aquí mide igual a este otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Profesor, pero aquí tengo un dato. Mira ese dato. AB, este segmento, mide igual que BC, mide igual que CD. O sea, estos tres lados miden igual. Como aquí yo ya le puse una marca, le tengo que poner la misma marca, porque miden igual. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, medidas iguales. Acuérdate que en geometría funciona así. Marcas iguales, medidas iguales. Ya. Ahora vamos a enfocarnos en este triángulo, el que está acá. Tengo dos lados que miden igual. Por lo tanto, este ángulo 40 se tiene que repetir aquí. 40. Porque esa es la propiedad del triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Está bien? Ahora, vamos a observar el triángulo BCE. Este triángulo. ¿Está bien? Yo te pregunto, ¿este 40 es interior? Sí. ¿Este 20 es interior? Sí. ¿Este ángulo que estoy pintando aquí es exterior de ese triángulo? También. ¿Y cuánto mide este ángulo exterior? La suma de 40 y 20, o sea, 60. Claro, el ángulo exterior es la suma de los dos interiores que no están junto a él, o sea, del 40 y del 20, 60. Ya. Ahora enfócate aquí, en el ABC. Marcas iguales, sí, triángulo isósceles. ¿Qué se tiene que cumplir? Que tu X debe medir también 60 grados. Solucionado. Solucionado. Solamente X es igual a 60 grados. Ahora tengo un enunciado donde me dicen que se tiene un triángulo ABC. Ya está. Voy graficando entonces un triángulo ABC. ¿Sí? A ver, por aquí voy a graficar triángulo ABC. Listo. Esto va a ser vértice A, vértice B y vértice C. ¿Está bien? Luego me dice, se traza la cebiana BD. Escúchame. Una cebiana es una línea, ¿no?, que va a partir de B hacia este lado, por cualquier lado, menos que sea altura, menos que sea mediana, menos que sea bisectriz, cualquier otra, cualquiera. A ver, profesor, o sea que puedo trazarlo por cualquier lado. Sí, puedo trazarlo por cualquier lado. Luego lo voy a trazar. Sigo leyendo. Y la altura BH, voy a trazar la altura primero. BH. ¿Y por qué lo trazo así? Porque ya sabemos que la altura corta al lado opuesto formando ángulo recto. 90 grados. ¿Listo? Para ambos lados. Ya está. Esto es H. Esto es H. Y me dicen que AD, recuerda, Cebiana BD, que AD es menor que AH. Esto es AH y AD es menor. O sea que D tiene que estar para este lado,
para este lado, no para el otro, sino para este lado. Entonces voy a trazar por aquí mi Ceviana D. Ahora sí se cumple esa condición, ¿cierto? AD es menor que AH. Listo. Ya está. ¿Qué más tengo? Tengo BC. Aquí está BC. Es igual que CD. Ya. A ver. Yo lo voy a plantear así, ¿ah? Yo lo voy a plantear así. Aquí. DC. Y por aquí. BC. Ya. Me dicen, BC es igual a CD. BC es igual a DC. Ya está. Ya está. Estas dos distancias miden igual. O sea que si yo analizo el triángulo BDC, estaría ante ¿qué? Ante un triángulo isósceles. ¿Y eso qué significa? Que este ángulo que está aquí debe ser igual a este ángulo que está acá. O sea, este ángulo que está aquí, lo estoy pintando de verde, mide igual que la suma de estos dos. Que la suma de esos dos. Acuérdate, ¿eh? Estos dos ángulos miden igual. ¿Está bien? Ya. Seguimos. A ver. Dice medida, así se lee, medida del ángulo ABD, 20 grados. Aquí ve. ABD, 20 grados. ¿Está bien? Y medida del ángulo BAD, ¿dónde está? BAD, se refieren a este ángulo. BAD, se refieren a este ángulo. 50 grados. 50 grados. ¿Está bien? ¿Qué nos piden calcular? Hallar medida del ángulo HBC. ¿Dónde está? HBC. Solamente te piden calcular esto. X. Ya tengo todos los datos. Ahora vamos a trabajar para hallar ese valor. A ver. Mira. Observa este triángulo que está aquí. Enfócate acá. Aquí. ¿Cuánto mide este ángulo interior? 50. Este ángulo interior, 20. Este ángulo verde que pinté es el ángulo exterior de ese triángulo, ¿sí o no? ¿Cuánto mide? La suma de 50 más 20, 70. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ya está. Ahora, observa. BH era altura. Por lo tanto, forma 90 grados, ¿cierto? Aquí hay 90 grados. Ya, 90 grados. 70. Y este ángulo que estoy marcando aquí deben sumar 180. Como aquí ya tengo 90, aquí debe faltar 20. 20 más 70, 90, más 90, 180. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora, acuérdate de lo que dijimos al inicio sobre BC y sobre DC. Lados iguales, por lo tanto aquí formaban ángulos iguales, ¿cierto? Los ángulos verdes, ¿cierto? Ya. 20 más X es igual a ¿qué? A este otro ángulo verde. ¿Cuánto vale tu X? 50. Sencillo.